Por gracia de Dios nuestro Señor, estamos una vez más celebrando esta misa, esta solemnidad tan grande, tan especial, cosa tan maravillosa que nos ha querido regalar nuestro Señor para beneficio de todo el mundo, para beneficio de las almas, para que podamos nosotros alcanzar la salvación. Este día es un día grande, porque nos dejó nuestro Señor, repito, algunos regalos que no tienen precio, no tenemos modo de agradecerle a nuestro Señor, como es la institución de la Eucaristía, como es la institución también del sacramento del sacerdocio, por medio del cual Cristo nuestro Señor amplía indefinidamente por el resto del tiempo, por el resto de la humanidad, su sacrificio, su pasión, su muerte, la redención del género humano, multiplicándola cada día para beneficio de las almas, para beneficio de los hombres que han pisado y pisarán este mundo antes de la segunda venida de nuestro Señor. Así que, estimados fieles, es un día muy grande, un día muy especial. Para comprender mejor y disfrutar este día, agradecérselo a Dios con más piedad, con mejor conocimiento de lo que Él hizo por nosotros, y para que con la gracia de Dios aprendamos nosotros a corresponder tantas maravillas que Él nos dio. Quisiera, aunque sea de manera breve, como breve es el tiempo del que disponemos, poner un poquito de las circunstancias en las que Cristo nuestro Señor tuvo por primera vez lo que nosotros llamamos la última cena, y que no es sino la primera misa. La última cena es la primera santa misa que se celebró en el mundo, pero quisiera que pensáramos un poco en las circunstancias, en cómo ocurrió esto, qué pasaba en ese momento en el entorno de Jesucristo nuestro Señor, para que, como dije hace un momento, disfrutemos un poco mejor y veamos las delicadezas de afecto, de amor tan grande que Cristo tuvo para con nosotros. Recordemos que Cristo nuestro Señor nació en el pueblo judío, por lo tanto Él practicaba, cumplía con las costumbres y las tradiciones, las leyes que estaban vigentes en el pueblo judío. Una de esas leyes vigentes o de esas costumbres religiosas que existían en ese momento entre los judíos era la celebración de la Pascua. ¿Qué era la celebración de la Pascua para los judíos? ¿Qué conmemoran los judíos incluso hasta la actualidad? Ustedes saben que ellos rechazaron a Cristo, así que para ellos la Pascua no es la resurrección. Para ellos la Pascua no es el regreso de Cristo a nuestro Señor del sepulcro para consumar la redención. Para ellos la Pascua es algo muy distinto, es algo muy diferente. La Pascua para los judíos es la conmemoración de aquel día en que salieron de Egipto, de donde habían sido esclavos por más de 100 años. Más de 100 años habían estado esclavizados en Egipto bajo el poder férreo, dominante del emperador egipcio que tenía el título de el faraón. Moisés, llamado por Dios nuestro Señor, mandó a que encabezara aquella salida del pueblo judío de la esclavitud de Egipto, y entonces el pueblo judío salió, se liberó el pueblo judío de aquella esclavitud. Pero ¿cómo convencer a un emperador tan fuerte, tan estricto, tan severo, de que dejara huir a la gran cantidad de judíos que había en Egipto? Porque los judíos eran una muy fuerte mano de obra para el imperio de los egipcios. ¿Cómo vas a dejar ir así tan fácilmente a tu fuerza laboral, a tu mano de obra además barata? ¿Cómo los vas a dejar ir? Entonces fue de esa manera que nuestro Señor mandó las llamadas plagas, calamidades que los egipcios tuvieron que padecer como castigo de que no quería el faraón dejar salir a los judíos. Y la última plaga fue la advertencia y amenaza de que moriría el primogénito de cada casa, de cada familia, de la gente que viviera en Egipto.
solamente se iban a librar de la muerte de su primogénito, los hogares, las casas que estuvieran marcadas con la sangre de un cordero. Los judíos supieron de esa advertencia, los egipcios se rieron, se burlaron de esa advertencia, y los judíos sacrificaron por primera vez a un cordero, lo degollaron, lo desangraron, y con la sangre de ese cordero, por supuesto eran varios corderos para poder cubrir las casas donde vivían, marcaron las puertas con la sangre del cordero. Llegó el día señalado por Dios, el ángel exterminador pasó por Egipto y solamente morían los primogénitos de aquellas casas en donde no estaban marcadas las puertas con la sangre del cordero. Cuando el ángel veía una casa marcada con la sangre del cordero, pasaba de largo y no moría nadie en esa casa. Esas casas fueron únicamente las casas de los judíos. Eso es lo que conmemoran los judíos, la salida de Egipto y el pasar de largo, el que se salvaron los primogénitos de aquellos hogares, de aquellas casas que estaban marcadas con la sangre. Vayan registrando esos datos. Un cordero, sangre, sinónimo de salvación para los que vivían en esa casa. Bien, los judíos entonces siguen conmemorando esto y a ellos le llaman la Pascua. En hebreo le llaman ellos el Pesaj. Pesaj. La salida del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Pero no pensemos que la Pascua judía es algo que se celebra solamente un día. Nosotros como cristianos, nosotros como católicos, celebramos la Pascua el domingo. Para nosotros la Pascua es la resurrección de Cristo y es el domingo. Después de eso viene el llamado tiempo de Pascua, donde seguimos conmemorando algunos eventos que ocurrieron después de la resurrección. Pero para los judíos la Pascua no es un día. Para los judíos la Pascua dura 7 días. Es un festejo de 7 días. Para los judíos que viven en Jerusalén y para los judíos llamados judíos de la diáspora, es decir, los judíos que están dispersos por el mundo, ellos celebran la Pascua durante 8 días. Nuestro Señor Jesucristo entonces acude a la ciudad de Jerusalén a celebrar la Pascua. Y como ya dijimos, es una Pascua que dura 7 días. Ahí está la razón de por qué Jesucristo nuestro Señor llegó a Jerusalén desde el día domingo, el que nosotros llamamos Domingo de Ramos. Él entró a Jerusalén porque ya desde ese día, desde ese domingo, que digamos el inicio de la Pascua comienza con una celebración que los judíos llaman la fiesta de Purim, es la entrada de la Pascua para ellos. Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo llega a prepararse para la Pascua, a participar de aquellos festejos que, repetimos, duran 7 días. Entonces comenzó el domingo, ya a llegar la gente. Jerusalén en aquel entonces tendría poco más o menos de 40,000 habitantes. Los registros mencionan que para la Pascua se reunían en aquel entonces alrededor de 400,000 personas. ¿Puede usted imaginar la cantidad de gente que era esto? Una cantidad enorme de personas. La ciudad de Jerusalén, con 40,000 habitantes, pues no era una gran urbe, y de pronto recibir a todos esos miles de visitantes y de peregrinos para la fiesta de la Pascua, pues se saturaba todo. ¿Dónde comemos? ¿Dónde vamos a comer? ¿Dónde vamos a descansar? ¿Dónde vamos a hacer las necesidades? ¿Dónde vamos a descansar, a dormir? En fin, la gente se empezaba a dispersar por los campos, algunos ponían tiendas de campaña, los que tenían parientes o conocidos se amontonaban en las casas de aquellos que les daban hospedaje, y otros muchos se iban a los campos, a los alrededores, a buscar en dónde descansar, como diríamos hoy, a acampar prácticamente al aire libre. Bueno, pues nuestro Señor llega el domingo, y como explicamos el Domingo de Ramos, no se quedó en Jerusalén, se fue a Betania. Se fue a Betania, que estaba muy cerca, un pueblo muy cercano. Para este día, que nosotros llamamos el Jueves Santo, Cristo nuestro Señor llega el momento en el que en estos días la fiesta o los festejos de la Pascua revisten mayor solemnidad. Los últimos días son más solemnes. Entonces, había la costumbre, de acuerdo a las leyes judías,
y está en la Sagrada Escritura, está en la Biblia, ustedes lo pueden leer en el Éxodo y en el Levítico, están algunas reglas de qué es lo que tenían que preparar los judíos para la cena de la Pascua. Lo que tenían que preparar era un cordero que fuera un cordero sin mancha, que fuera un cordero maduro, un cordero joven, no un bebecito, un cordero ya joven, y debía tener 1 año de edad y no tener ninguna mancha, ser completamente blanquito en su pelaje. Y lo debían de degollar, y una vez degollado, lo tenían que colocar de tal manera que se desangrara. Toda la sangre tenía que salir del cuerpo del cordero, después lo debían cocinarlo, pero al momento de cocinarlo debían comerlo las familias de tal forma que cuidaran o procuraran no quebrarle ni un hueso a ese cordero. Esas eran las reglas y todavía son las reglas que los judíos siguen en su cena de Pascua. Entonces nuestro Señor se reúne con sus apóstoles, pero obviamente desde Betania, que era un pueblo cercano, la costumbre era celebrar la Pascua en la capital, en Jerusalén. Así que nuestro Señor se traslada a Jerusalén, va de regreso a Jerusalén, ya de manera más discreta, y manda a sus apóstoles a que preparen una sala que de antemano le iba a prestar una persona rica de la ciudad de Jerusalén, de las orillas, digamos, de Jerusalén, lo que conocemos como una casa con una grande sala que conocemos con el nombre de El Cenáculo. Ahí entonces los apóstoles preparan todo, preparan el cordero se acompaña con unos panes sin levadura, muy parecidas a las tortillas de harina que nosotros conocemos, vino, lechugas amargas. Esa es la comida, esa es la cena de la Pascua para los judíos, y nuestro Señor ahí es que lo hizo. Ya reunidos con sus apóstoles, bendice el pan y lo da a los discípulos, y ese pan sin levadura lo convierte por primera vez en su cuerpo. El vino que acompaña la cena lo convierte por primera vez en su sangre y lo distribuyen sus apóstoles, y es ahí donde decimos que se llevó a cabo la primera Santa Misa, la primera vez que hubo consagración. Así que eso es lo que conmemoramos. Ahí mismo nuestro Señor le dio el poder a los apóstoles de hacer lo mismo. Hagan esto mismo que yo estoy haciendo, y cuantas veces lo hagan, lo haréis en conmemoración mía. Les está dando el poder de consagrar el pan y el vino, convirtiéndolos en el cuerpo y sangre de Jesucristo. Por lo tanto, está instituyendo también el sacerdocio. Hasta ahí, estimados fieles, es lo que la liturgia de hoy nos enseña, lo que la liturgia de hoy nos recuerda en la Santa Misa. Pero después de la Santa Misa hay una serie de ceremonias que ustedes van a presenciar una vez más, que también a veces no hay tiempo para explicarlas, pero es muy bonito, muy hermoso. Así que tendré el atrevimiento de tomarme unos minutos más para explicar esas ceremonias. Termina la Santa Misa y se traslada el Santísimo a lo que nosotros llamamos el monumento, para simbolizar, para explicar, o simbolizar más bien aquel momento en el que Cristo nuestro Señor es tomado prisionero en el huerto de los olivos y lo llevan a la cárcel. El monumento vendría entonces a significar, vendría a representar la prisión de Jesucristo nuestro Señor. Deja de estar en el altar y comienza a estar en un lugar ajeno al altar normal donde está nuestro Señor. Pero aquí viene una parte de mucha importancia y que pocas veces reflexionamos en eso. ¿Dónde fue que atraparon a nuestro Señor los judíos? ¿Dónde fue que llegó Judas? ¿Dónde fue que llegó Judas, traidor, acompañado de soldados, acompañado de los guardias del templo? ¿Dónde fue que llegó para atrapar a nuestro Señor? En el huerto de los olivos. En el huerto, en el monte de los olivos. Quiero platicarles un poquito sobre este monte y este huerto. El monte de los olivos, como su nombre lo dice, es un monte en donde están sembrados los árboles de olivo,
Pero uno se queda nada más con la idea de que, pues es un monte común y ahí están sembrados olivos y listo. No, no nada más eso. Resulta que en ese monte de los olivos, los montes son grandes, los montes son amplios. Bueno, pues una parte de ese monte tiene un huerto que hasta la fecha se puede visitar. Las personas que hacen turismo para esa zona pueden visitar, está abierto al público. Entonces hay un huerto en el Monte de los Olivos y ese huerto se llama Getsemaní. ¿Saben qué significa la palabra Getsemaní? La palabra Getsemaní, usted la puede buscar ya después con calma, ahí en su casa, significa prensa de aceite. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso, no? ¿Por qué es especial? ¿Qué significado tendrá? Nuestro Señor no en vano escogió ese lugar, se llama prensa de aceite, porque el huerto de los olivos, o más bien el monte de los olivos con el huerto llamado Getsemaní, era un huerto, un lugar ya más cerrado, ya más privado, en donde se producía aceite. ¿Cómo se produce el aceite? Se cortan los olivos, se cortan las aceitunas de los árboles de olivo, se trituran, se amontonan como en capas, ponemos una capa, la tapamos con alguna especie de tela, algo que pueda filtrar el líquido, volvemos a poner aceitunas, volvemos a tapar, volvemos a poner aceitunas, y así vamos haciendo una especie de torrecita, como una empalmar placas de aceituna. Y después de eso se coloca una prensa que aprieta, que pone presión a esas capas de aceituna y de ahí va saliendo un líquido y ese líquido es el aceite. Entonces, por eso Getsemaní se llama la prensa de aceite, era el nombre de ese huerto. Sin embargo, hay un aceite especial que es el aceite llamado el aceite virgen. El aceite virgen es aquel que sigue ese proceso que acabamos de explicar, pero no se le aplica presión, no se pone ninguna prensa, sino con el peso normal de aquellas plaquitas de aceitunas que están encima de otras. Pasa el tiempo, pasan muchas horas y va apareciendo algo de aceite, pero sin ninguna presión externa. El puro peso normal de aquellas placas de aceite. Y ese aceite es el que se llama aceite virgen. Ese aceite virgen, para efectos de las prácticas judías, y también si nosotros fuéramos productores de aceite, les debo decir, ese aceite que se saca así, sin ninguna presión extra, se llama aceite virgen, pero es lo que se llama una primicia. Ustedes recuerdan que en el catecismo se habla pagar diezmos y primicias a la iglesia de Dios. Bueno, si nosotros fuéramos productores de aceite, ese aceite es la primicia y es lo que tendríamos que dar al templo, tendríamos que dar a la iglesia. ¿Para qué? Para los altares, para la lámpara del Santísimo, para los diferentes usos. Bueno, pues los judíos también tenían eso. La primicia la tenían que colocar, la tercera parte la tenían que dar al templo, la tercera parte de esa primicia. Ustedes dirán, padre, ¿y para qué nos sirve a nosotros? ¿Para qué queremos saber procesos de cómo hacer aceite? ¿De qué nos sirve eso? Es que aquí hay una enseñanza. ¿Por qué Cristo escogió la prensa de aceite? ¿Por qué? Fíjense cómo él, después de la cena, se refugió en el huerto de Getsemaní, que está, como ya dijimos, en el Monte de los Olivos, y comenzó a contristarse. Y se metió al huerto de Getsemaní, no con todos los apóstoles, sino solamente con 3, Pedro, Santiago y Juan. Y estando ahí, comenzó a contristarse, comenzó a hacer oración. Se metieron en el huerto, que era un lugar como con una pequeña barda, algo más privado, y le dijo nuestro Señor a los apóstoles, velad y orad para que no caigáis en tentación, yo voy más allá para hacer oración. ¿Por qué le pide que vigilen? Porque en el Monte de los Olivos había mucha gente alrededor, de aquella gente que les comenté que iban a acampar porque no había espacio suficiente. Entonces ahí es donde nuestro Señor está haciendo oración y los apóstoles se quedaron dormidos. Ya sabemos esa parte de la historia. ¿Cómo no se van a quedar dormidos? Se la pasaban caminando de un lado para otro. Tempranito o a buena hora fueron a preparar el cenáculo.
Habían trabajado mucho y cenaron pesado, cenaron cordero y tomaron vino. Y nuestro Señor se los lleva a un lugar agradable, sombrita, buen clima. ¿Cómo no les va a dar sueño? Se quedaron dormidos los pobrecitos. Mientras tanto, nuestro Señor, afligido, aquí es donde viene esa parte tan hermosa que quisiera que valoráramos y pensáramos en ella. Cristo nuestro Señor, en la prensa de aceite, es decir, en Getsemaní, comienza su oración a contristarse y afligirse, y ustedes saben esto, el Evangelio nos lo dice, comenzó a sudar sangre. Es como una primicia, ya empezaba la pasión, ahí empezó la pasión de nuestro Señor y empezaba a dar las primicias a Dios, las primeras gotas de sangre. Nuestro Señor Jesucristo como una aceituna que produce aceite virgen. Por eso quiso estar ahí, quiso dejarnos este simbolismo, quiso dejarnos esta enseñanza, de que ahí comenzaba su pasión y las primeras gotas de sangre no salieron porque lo golpearan, no salieron porque le dieran latigazos, no salieron porque lo abofetearan, las primeras gotas de sangre salieron sin ninguna presión externa, como el aceite virgen. Era la presión que sentía nuestro Señor en su interior, repito, sin presión externa, y era tan fuerte esa presión que sudó aquellas primeras gotas de sangre y de sudor por la salvación de todos nosotros. Vean ustedes cuánto amor, cuánto cariño, cuánto detalle de parte de nuestro Señor, queriendo simbolizar cada cosa. Por eso decíamos que son muchas grandezas las que hoy se celebran. Agradezcamos, sí, a nuestro Señor, como cada año lo hacemos y lo recordamos, la institución de la Eucaristía, cosa tan maravillosa, la institución del sacerdocio, cosa también grandiosa, pero también valoremos esas primicias que Dios nuestro Señor dio, esas primeras gotas de sangre que quiso entregar por nosotros en la prensa de aceite en Getsemaní. Apreciemos también la gran humildad que nos enseña nuestro Señor al rebajarse a lavar los pies de sus discípulos, que son simples criaturas, que habían cometido errores, que habían cometido numerosos pecados, pero nuestro Señor los ama y se abaja delante de ellos para limpiar sus pies, para enseñarnos a todos nosotros que debemos practicar la caridad y debemos practicar mucho la humildad si queremos salvarnos. Nos llamamos cristianos y debemos seguir los pasos de Cristo nuestro Señor. La liturgia como una forma de recordarnos mejor y de dejarnos mejor grabados en el alma estas grandes enseñanzas, el día de hoy también prescribe que se lleve a cabo el lavatorio de los pies. Aquí están estos niños representando a los 12 apóstoles, entonces a continuación vamos a realizar esa ceremonia del lavatorio de los pies, no sin antes recordarles la enorme gratitud que debemos tener con nuestro Señor, que quiso entregar sus primeras gotas de sangre, sus primeras gotas para la salvación de todos y cada uno de nosotros, como las primicias entregadas a Dios nuestro Señor, y lo quiso hacer ya desde hoy jueves. Todavía falta para que nosotros celebremos la resurrección, pero vean con cuánta anticipación Él parecía que tiene prisa en demostrarnos su amor, en demostrarnos su cariño. Tengamos también nosotros prisa en corresponderle a nuestro Señor, ya que como dice el dicho, y ustedes lo han escuchado, amor con amor se paga. Él nos amó, correspondámosle también nosotros con mucho amor. Nos preparamos pues para el lavatorio de los pies.